Hace unos meses publiqué dos videos que generaron bastante debate. Uno sobre un túnel ferroviario bajo la cordillera que conectaría Mendoza con Chile. Otro sobre quién debería operar Belgrano Cargas si Argentina querría de verdad transformar su logística de cargas. Esta semana, en realidad la pasada, llegaron dos noticias que confirman exactamente lo que estábamos viendo. En este video voy a repasar qué planteé en esos análisis, qué pasó esta semana y por qué la combinación de estos dos proyectos, si se concretan juntos, podría convertir a Argentina en el equivalente terrestre del Canal de Panamá para el Cono Sur. Quédate hasta el final, porque el dato que cierra esto cambia bastante cómo se ve el mapa logístico de Sudamérica. En mi video sobre el corredor bioceánico, planteé que Argentina necesitaba una salida ferroviaria al Pacífico, que el modelo del túnel de baja altura era técnicamente viable y que el momento político para impulsarlo nunca había sido tan favorable. Milei y Kast comparten la misma ideología y comparten algo importante. Ninguno de los dos tiene incentivos para frenar inversión privada extranjera de esta escala. Y en el video sobre Belgrano Cargas, señalé algo que tampoco gustó a todos, que el problema de los ferrocarriles de carga en Argentina no era falta de vías, era falta de operador correcto. Las concesiones de los años 90 le entregaron el sistema a empresas que usan el tren como un insumo barato, no como su negocio principal. Entonces, nunca invirtieron, nunca mejoraron y la red se fue deteriorando. La historia de la línea San Martín es el ejemplo perfecto. Primero fue a IMSA, después le vendieron la concesión a América Latina Logística, los brasileños que la dejaron en condiciones deplorables. Pasó entonces a Belgrano Cargas y Logística, una empresa creada básicamente para que el sindicato se hiciera cargo y tampoco funcionó. El Estado terminó revocando la concesión y hoy Belgrano Cargas y Logística es una empresa estatal que tiene bajo su órbita tanto la línea Belgrano como la San Martín. Ese es el patrón que no puede repetirse, y esta semana aparecieron señales concretas de que no se va a repetir. La semana pasada pasaron dos cosas en simultáneo. No son noticias aisladas. La primera, un consorcio formado por la empresa chilena Bel S.A. y la firma singapurense International Non-Santa Investment presentó formalmente el proyecto Corredor Bioceánico Longo-Toma, un túnel ferroviario de 54 kilómetros entre Uspallata y los Andes, doble vía electrificada de 420 kilómetros y un puerto de aguas profundas en la Ligua, diseñado para exportar granos sudamericanos hacia Asia. Inversión total, $9.600 millones. Financiamiento 100% privado, plazo de construcción entre 3 y 4 años desde que se otorgan los permisos. Y para agilizar exactamente eso, el consorcio pidió activar el Tratado de Maipú, el mecanismo binacional que permite coordinar obras de infraestructura entre Argentina y Chile, sin que cada parte tenga que atravesar su propia burocracia por separado. Ese detalle es clave. Todos los proyectos anteriores en este corredor murieron en la etapa de permisos, no en la ingeniería. ¿De dónde salió este consorcio? El proyecto técnico no es nuevo. Durante casi una década, Corporación América desarrolló estudios de factibilidad e invirtió $25 millones en ingeniería. Presentaron el proyecto a dos presidentes argentinos y dos chilenos. La técnica existía. Lo que faltaba era el momento político y el capital. Beller y los singapurenses aparecen con ambas cosas. Grupo México Transportes, GMXT, la empresa ferroviaria más grande de México, con operaciones en 24 estados y presencia en Florida y Texas, confirmó esta semana un acuerdo estratégico con Wabtec, el gigante norteamericano de tecnología ferroviaria, para presentarse juntos a la licitación del Belgrano Cargas. Inversión compartida $3.000 millones en 5 años. Y dejaron algo muy claro en sus comunicaciones. Si no se consigue el ramal Belgrano, no siguen adelante. Sin el Belgrano, el volumen no justifica la operación. El Belgrano Cargas, la empresa estatal, no tiene una sola salida al Pacífico, tiene dos. La primera es la que todos mencionan ahora, el corredor por Mendoza, el futuro túnel a Chile, pero hay otra que casi no aparece en la cobertura, por el norte, cruzando desde Salta por el paso Socompa. Se llega a Antofagasta, uno de los puertos más importantes del Pacífico. Esa traza existe y figura como activa. Entonces, si GMXT opera el sistema y el corredor Longo-Toma se construye, estamos hablando de una red con salida al Atlántico por los puertos del Paraná, al Pacífico Norte por Salta, Socompa, Antofagasta y al Pacífico Centro por Mendoza, Los Andes, Valparaíso. Todo bajo un mismo operador con gestión profesional. Y hay un dato más que agrega peso a esto. La línea San Martín, que ahora está dentro del Belgrano Cargas y Logística, es la que históricamente conectó Buenos Aires con Mendoza. Tiene su origen en el viejo ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, que es exactamente el nombre que describe lo que esta red podría volver a ser. La que trae granos de la pampa húmeda hacia el oeste es la San Martín. Por eso el corredor mendocino al Pacífico
tiene sentido económico, el volumen ya está ahí. Ahora, compararlo con lo que está haciendo Brasil con sus corredores bioceánicos. Brasil lleva años impulsando rutas que conectan sus puertos atlánticos con el Pacífico, pasando por Bolivia, Perú y Chile. Son proyectos reales, con avances concretos, pero todos tienen que atravesar cordillera de altura, pasar por Bolivia o Perú con toda la complejidad política que eso implica, y ninguno tiene la densidad de cargas que tiene el eje Mendoza-Buenos Aires. Argentina podría concretar un corredor más corto, más eficiente y con mayor volumen de exportaciones agrícolas del continente, ya disponible desde el día 1. Acá quiero ser claro porque me parece importante decirlo. Estos proyectos no son magia. El corredor Longo-Toma tiene que superar permisos en 2 países, atravesar la cordillera más alta de América y construir infraestructura portuaria de escala. GMXT tiene que esperar pliegos que el gobierno argentino lleva meses prometiendo y que todavía no están cerrados. Pero lo que cambió estructuralmente es esto. Por primera vez en décadas, los incentivos están alineados. Un gobierno argentino que quiere inversión privada real, no concesiones para amigos. Un gobierno chileno que sabe que si no actúa, Perú le come el almuerzo en logística del Pacífico. Y operadores internacionales, mexicanos, singapurenses, británicos, que ven en Argentina una oportunidad que hace 2 o 3 años era impensable, porque el riesgo país hacía imposible cualquier planificación de largo plazo. Eso es lo que se estaba viendo cuando hice estos videos. No era adivinar el futuro, era leer los incentivos, y los incentivos estaban cambiando. Lo que llegó esta semana, en realidad la pasada, es la confirmación de que el mercado también los está leyendo. Al principio del video mencioné que la combinación de estos 2 proyectos podría convertir a Argentina en el canal de Panamá del Cono Sur. Ahora puedes ver por qué. Argentina es el único país del continente que puede ofrecer una red ferroviaria con salida de ambos océanos, con el volumen de carga agrícola, minera y energética para hacerla rentable desde el arranque, y con los gobiernos en condiciones de dejar que el sector privado lo construya y lo opere bien. Si Mendoza ayer un nodo logístico relevante, lo que se viene la convierte en el centro de gravedad de toda esta red. No es exageración, es geografía y es economía. Si querés entender de dónde venimos para dimensionar a dónde podemos ir, el video sobre las concesiones ferroviarias de los 90 cierra el cuadro. Ahí explico exactamente por qué el modelo anterior fracasó y qué tiene que ser diferente esta vez para que no se repita la historia. Lo tenés en pantalla.